Lick Buenas su tardes a micrófono. todas y todos. Buenas tardes a todos y todos. Muy agradecidos por estar aquí con nosotros en esta tarde de miércoles en el desarrollo de este seminario internacional Perspectivas de la Psicología Educativa, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad La Salle en Bolivia. Agradecer a todas las personas que se están conectando, no solo las maestras, los psicólogos, los padres de familia y todas las personas interesadas en esta temática, sino también los maestros lasallistas de toda Latinoamérica. En el chat nos están colocando los saludos y nos están diciendo desde dónde se están conectando. Así que tenemos una audiencia no solo nacional, sino también internacional. Así que este es un seminario que hemos comenzado el viernes 13 de mayo y que va a continuar durante este mes los días viernes y miércoles a las 18 horas de Bolivia. En el día de hoy tenemos unas grandes profesionales de aquí de la universidad de nuestra, que ya las va a presentar la coordinadora de la carrera de psicología, la licenciada Silvana Caya, y recordarles a todos que las conferencias van a continuar el día viernes 20 de mayo con la licenciada Christy Grace Kieri Bomborris sobre la equinoterapia como soporte terapéutico. El 25 de mayo, el hermano Carlos Bustillo de La Salle nos va a hablar sobre la terapia Gestalt. Y el 27 de mayo, la doctora Lina María Uribe Gil sobre la asimetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación. Recordarles que se les extiende un certificado por cada una de las conferencias y al final del ciclo un certificado global por toda la asistencia al Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa. Así que vamos a estar aquí muy atentos a la conferencia que tenemos en esta tarde. Vamos a pedirle entonces a la licenciada Silvana Caya, coordinadora de la carrera de psicología, para que nos presente a estas dos grandes profesionales que forman parte de nuestro plantel docente aquí en la Universidad La Salle en Bolivia. Licenciada Silvana, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos, familia lasallista. Esta noche, como decía la licenciada Marta Borges, es un placer presentar a nuestras expositoras que son parte del plantel docente de nuestra Universidad La Salle en Bolivia. Ellas son Denise Menacho, ella es psicóloga educativa, magíster en intervención y orientación familiar, tiene una especialización en dificultades de aprendizaje y además está terminando su formación en filosofía para niños e indagación, con una experiencia de más de 20 años de trabajo con niños en Bolivia, Estados Unidos y la China. También nos acompaña la licenciada Maricel Vilara. Ella es licenciada en psicología, titulada de la Universidad La Salle. Trabaja en el Colegio San Andrews desde el 2014 en el Departamento de Bienestar y Apoyo al Estudiante. Tiene especialidad en negociación y resolución de conflictos, neurociencia en educación infantil, pautas de trabajo con adolescentes y jóvenes dentro de establecimientos educativos y evaluación, identificación y procesos de atención a niños con dificultades de aprendizaje y énfasis en problemas escolares. Les damos la bienvenida nuevamente, estimadas amigas, colegas. Es un placer poder tenerlas esta noche y espero que todos podamos aprovechar, por supuesto, la presentación que nos van a dar. Dejamos de compartir y ya ustedes pueden compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Se está viendo. Ahora sí está cargando y ya tenemos la primera diapositiva. Está perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar esta noche con todos ustedes. Vemos que hay 117 participantes y Maricel Vilara y mi persona, Denise Menacho, estamos muy contentas de poder explicarles un poco qué significa la ansiedad en el contexto educativo, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Para empezar esta charla, esta noche quisiéramos mostrar un video
de lo que vive un niño o un adolescente cuando tiene un ataque de pánico. Entonces, les pedimos por favor que estén atentos al video. No estoy escuchando el audio del video. Ari, hay que compartir el sonido. ¿Ahora sí lo escuchan? Confírmenme, por favor. No, No. todavía no. No. Se escucha perfectamente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Empezaremos, por favor. Está ocurriendo otra vez. Si me siento en esa silla, quizá nadie se dará cuenta. Claro que se darán cuenta. Mi corazón va demasiado rápido. Necesito sentarme. Necesito. Demasiado tarde. Siento que se me va a salir el corazón del pecho. Como si estuviera corriendo. ¿Por qué late tan rápido? No entiendo nada. Irreal. Todo a mi alrededor da vuelta. Náuseas. Sigo mareada. Me falta el aire. Voy a morir. Me hormiguean las manos. ¿Es esto el cuarto? No escucho nada. Voy a morir. Solo pasaron 10 minutos. Sigo sudando, pero al menos ya estoy de vuelta una vez más. ¿Me vieron? ¿Qué importa si me vieron? Claro que importa. No, lo único que importa es que ya estoy de vuelta una vez más. Muy bien. Entonces, después de haber presenciado este video de cómo se da un ataque de pánico, vamos a realizar un ejercicio de respiración para bajar los niveles de ansiedad. Les pido que por favor todos
Cierren los ojos. Vamos a inhalar y vamos a exhalar suavemente. Empezamos inhalando suavemente. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos otra vez. Retenemos el aire por un momento y volvemos a exhalar. Ahora vamos a ir tensando nuestro cuerpo, todos los músculos, empezando por los dedos de los pies. Tensamos y relajamos. Incorporamos la cadera, tensamos y relajamos. Hasta la cintura, todos los músculos del cuerpo los tensamos y relajamos. Subimos hasta el pecho, tensamos, relajamos. Tensamos hasta los brazos, relajamos. Y ahora subimos hasta la cabeza. Y esta vez todos los músculos del cuerpo. Los tensamos y los relajamos. Vamos a tomarnos 30 segundos para calmarnos. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Muchas gracias. Creo que todos estamos ahora en un ambiente mejor para poder empezar esta charla. Y para la introducción vamos a tomar algunos temas que son muy importantes para esta tarde y para este taller que vamos a tener. Primero es importante entender qué es la ansiedad, reconocer los signos de la ansiedad, cómo contener a los estudiantes con ansiedad y derivación a un profesional externo. Nos vamos a centrar para entender primero qué es la ansiedad, cómo tratarla y también qué apoyo necesitamos cuando no se puede trabajar en el ámbito escolar. Vamos a tomar en cuenta qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, así como hemos visto en el video introductorio a esta charla, que tiene la ansiedad, cuáles son los desencadenantes de la ansiedad, qué signos y qué síntomas presentan dentro de una ansiedad, qué apoyo podemos brindar a los niños y jóvenes cuando presentan un trastorno de ansiedad o cuando presentan síntomas de ansiedad, qué formas o maneras de apoyo externo podemos brindar a nuestros jóvenes y a los niños dentro de lo que es la ansiedad y dentro del establecimiento educativo también, que es un lugar y un ambiente muy importante donde todos nuestros niños y jóvenes acuden a un centro educativo para formarse, ¿no es cierto? Y no solamente en el tema académico, sino también para formarse como personas, para formar su carácter y para estar dispuestos a enfrentar lo que les viene a continuación, que es la vida propia. Dentro de todos estos temas y contextualizando un poquito qué es la ansiedad, vamos a tener en cuenta que en algún momento de la vida, la mayoría de las personas se sienten ansiosos o estresados por diferentes situaciones de la vida, por diferentes contextos, por diferentes actividades que vamos teniendo el día a día, ¿no es cierto? Y la ansiedad es una respuesta emocional natural en algunas situaciones.
Es normal sentir ansiedad. Por ejemplo, cuando nosotros o cuando los niños, incluso los adultos, si se ponen a pensar ustedes antes de tener un examen o, por ejemplo, el primer día de clases, cuando por alguna situación se cambian de colegio, es decir, cambian de su ciudad y tienen que ir a un nuevo colegio, es normal sentir ansiedad, ¿no es cierto? Escuchamos muchas veces las famosas mariposas en el estómago, los nervios que tenemos ante una diferente situación. La ansiedad ya se convierte en un problema cuando la respuesta supera la situación esperada, ¿no es cierto? Cuando ya va más allá de un nerviosismo, de un sentirse un poco ansioso o de pronto esas mariposas que decía, vuelvo a reiterar, en el sentido de que estoy nervioso, pero pasa la situación o puedo enfrentar una situación sin mayor dificultad. Algunas personas experimentan esos sentimientos con mucha más frecuencia, ¿no es cierto? Y no pueden trabajarla y comienza a afectar su vida diaria. Vale decir que podemos presentar el miedo a ir al colegio, el no tener las habilidades para enfrentar un examen o el no querer salir simplemente a una actividad diferente por el temor a sentir nuevamente esta sensación, este sentimiento que nos genera ya problemas y comienza a afectar nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a explicar un poco los tipos de trastorno de ansiedad. Y el primero son las fobias, ¿no? ¿Qué es una fobia? Es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia alguna persona, casa o situación. Por ejemplo, las dos fobias más comunes son la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, ¿no? Y la agorafobia, que es el miedo a espacios abiertos, a multitudes. Luego vienen los ataques de pánico, ¿no? En los ataques de pánico existe una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo se producen palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de asfixia, y lo vamos a ir explicando con mayor detalle en esta exposición. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Por ejemplo, un accidente. Cuando un niño ha visto un accidente, ¿no? En el que se ven involucrados sus padres o hermanos o un ser muy, muy cercano, ¿no? Suelen haber episodios que recuerden el trauma y causen intensas reacciones, tanto emocionales como físicas, ¿no? Luego está el trastorno obsesivo-compulsivo, donde se dan pensamientos excesivos, que se vuelven obsesiones, que llevan a comportamientos repetitivos, que son las compulsiones. Se caracterizan por los pensamientos irracionales y los temores que provocan comportamientos compulsivos, ¿no? Pueden ir variando los síntomas. Por ejemplo, el miedo a los gérmenes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto niños muy pequeños de preescolar o de primaria que tienen una obsesión por lavarse las manos, ¿no? Y se van lavando las manos, piden permiso a los profesores durante clases para lavarse las manos y muchas veces este temor, esta obsesión no les permite socializar, ¿no? Explicando un poco lo que es el trastorno dismórfico corporal, este trastorno se caracteriza por la preocupación obsesiva de un defecto percibido, ¿no? En las características físicas de la persona. Estas imperfecciones pueden ser mínimas
o inclusive imaginarias. Sin embargo, la persona pasa horas al día tratando de corregir esta imperfección. La persona puede hacer también muchos procedimientos cosméticos o ejercicios. Generalmente se da en la pubertad o después de la pubertad, ¿no? El trastorno dismórfico corporal. Tipos de ansiedad. La ansiedad por separación. Es común en bebés e infantes, ¿no? Es común que los niños pequeños tengan un miedo a separarse de los adultos más cercanos, de los padres, inclusive de las nanas, de las niñeras o de las personas que los cuidan, de las abuelitas, de las tías, ¿no? De la persona que está a cargo del niño. Cuando los niveles de ansiedad van siendo aumentados, ¿no? Es cuando se da la ansiedad por separación. Y es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo a separarse de aquellas personas con las que está generalmente en el día o con las que siente un apego muy fuerte. Por ejemplo, cuando trabajábamos con Mariselvi, teníamos una niña que definitivamente cada vez que llegaba al colegio se agarraba de la pierna de la mamá y era imposible soltarla, ¿no? No había cómo ella ingrese sola al aula, ¿no? Entonces, trabajamos mucho ella era todavía una niña pequeña, ¿no? Entonces, para bajar los niveles de ansiedad, la hacíamos pintar, hacíamos el mismo ejercicio de relajación que hemos hecho con ustedes al principio, ¿no? Pero pocas veces funcionaba. Finalmente, después de tener muchas conversaciones con la familia, nos dimos cuenta que no era un problema del colegio, ¿no? Al principio, nuestra hipótesis fue que era un mal relacionamiento con la profesora o algún problema social. Pero bueno, después de haber ido trabajando con ella la verdad es que fueron varios meses, nos dimos cuenta y pudimos hablar con los papás porque la niña finalmente expresó que estaba presenciando un divorcio, estaba viviendo un divorcio muy complicado de los padres. Entonces, ella se agarraba de la pierna de la mamá porque tenía miedo no volverla a ver. La mamá en alguna ocasión había expresado que se iba a ir de la casa, ¿no? Y claro, los papás no eran conscientes de que los niños pequeños oyen estas discusiones, ¿no? Y bueno, a raíz de este trabajo pudimos darnos cuenta que era un trastorno de ansiedad debido a esta separación de los padres, ¿no? Y ya pudimos incorporarla al aula. Bueno, después viene la ansiedad social. La ansiedad social es el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a posibles fallas, ¿no es cierto?, socialmente. Tiene temor a que lo perciban como ansioso frente a la sociedad, ¿no es cierto? La ansiedad social a menudo comienza en la adolescencia, cuando los pares son muy importantes, ¿no es cierto? Empiezan a formar grupos, empiezan a verse socialmente como una persona, a formar presencia dentro de los pares y puede afectar a las relaciones, ¿no es cierto? La confianza en sí mismo, son personas que de pronto tienen miedo a ir a reuniones, a ir a fiestas, a hablar con desconocidos. La vida social y escolar de una persona joven está en juego, ¿no? Un adolescente generalmente va a evitar estas conversaciones, va a evitar hablar por teléfono y también puede temer a las críticas de sus pares
¿Por qué? Por miedo a sentir vergüenza, por miedo a que lo juzguen, por miedo a que lo critiquen. Seguramente en sus aulas, si son docentes o si son psicólogos, también escuchan el no, prefiero no preguntar y quedarme con la duda. Es muy común que eso pase en el aula, ¿no? Y de pronto nosotros adultos un poco más conscientes les decimos, ¿y por qué no has preguntado si no has entendido? Y es por temor, ¿no es cierto? Por vergüenza a ser juzgado, a no ser el que no comprende, el que no entiende. Entonces, esta es una ansiedad también que lo podemos ver dentro del aula. No se sabe con exactitud por qué algunas personas desarrollan trastornos de ansiedad, pero se cree que hay algunos aspectos que lo hacen más probable. Esto incluye la historia familiar, por ejemplo. Si hay otros miembros dentro de la familia que presenten este trastorno o algunos síntomas de este trastorno, es más probable que el niño o el adolescente desarrolle ansiedad también. Otra posible causa puede ser tener una historia de experiencia adversa en la niñez. Estos son eventos difíciles que hayan tenido algún evento perturbador que ocurren generalmente en la niñez, pero también pueden alargarse durante el proceso de la adolescencia, de la pubertad, incluso hasta la adultez. Por ejemplo, el maltrato doméstico, ya sea físico, psicológico, el bullying o algún tipo de negligencia que haya sufrido el niño. Estas experiencias en la infancia tienen una mayor relación con la posibilidad de poder sufrir una ansiedad, ¿no es cierto? Los niños que son maltratados de pronto en casa, ya sea por los padres o por la persona que se hace cargo de los niños, o los niños que hayan sufrido en algún momento algún abuso, son más propensos a tener o a sufrir una ansiedad más adelante, ya sea en la niñez o, como mencionaba, durante la pubertad, durante la adolescencia o durante la adultez. Hay algunas condiciones de salud a largo plazo también. Si hay enfermedades que causan algún dolor a largo plazo, pueden estar también más propensos a presentar algún trastorno de ansiedad de los que ya hemos mencionado. Y también hay un historial de abuso de sustancias, ¿no es cierto? Alguna droga, ya sea alcohol. Entonces, en familias o en personas que hayan sufrido abuso de sustancias, es más probable que exista una ansiedad en las personas. Vamos. Creo que alguien Gracias, tiene el Mari. micrófono habilitado. Si es que lo podrían apagar, por favor. Gracias. Gracias, Mari. A ver, vamos a ver ahora cuáles son los desencadenantes de la ansiedad. Algunos adolescentes experimentan ansiedad relacionada con problemas o situaciones específicas, ¿no? Como asistir al colegio, irse de vacaciones, asistir a citas médicas, hacer grupos, a los exámenes sorpresa, ¿no? Y también hay otros factores desencadenantes que influyen, como ser el maltrato o negligencia por parte del padre, madre o cuidador. Pérdida de un padre o madre o apoderado. Ser excluido socialmente. Cuando el niño o sobre todo el adolescente no es parte de un grupo, no pertenece a un grupo. Esto genera mucha ansiedad durante la pubertad y después de ella, ¿no? Cuando los grupos son más cerrados. Sufrir de bullying, ¿no? Cuando el niño no es parte de un grupo y además hay varios niños que lo hostigan, ¿no? También un desencadenante de la ansiedad es no contar con recursos económicos suficientes. Otro desencadenante puede ser estar bajo presión, tener mucho trabajo, tener mucho que estudiar y no poder lidiar con este trabajo, con este estrés, con esta presión. Y también la pubertad es un desencadenante de la ansiedad.
Ahora vamos a ver los signos y síntomas de la ansiedad. Estos signos y síntomas son físicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un trastorno de ansiedad, hay un ataque de pánico o el niño o el adolescente está sufriendo una crisis de ansiedad? Es muy importante que nos demos cuenta en el aula, en el colegio o fuera de él como padres de familia, también como tíos, como familia, de qué pasa, ¿no? Hay un hormigueo en el cuerpo, sobre todo en las manos, en los pies. Los músculos están tensos y puede haber un fuerte dolor de cabeza. Empiezan a respirar más rápido, lo que genera un ataque de pánico, que se cierra el pecho, ¿no? Hay definitivamente un aumento en el ritmo cardíaco y muchos niños o adolescentes pueden sentir las palpitaciones o se puede ver que el pecho se mueve, ¿no? Mariposas en el estómago, pero no son unas mariposas que hacen que uno sienta un bienestar o una alegría. Son unas mariposas en el estómago que hacen que uno vaya teniendo náuseas, ¿no? Se sienta mareado. Hay dificultad para dormir. También, ¿no? Aumenta la transpiración y la temperatura corporal. Las personas que estamos cerca de los niños o adolescentes que tienen un ataque de pánico, podemos ver cómo cambian de color, se vuelven más colorados, los cachetes se ponen rojos y empieza la transpiración, la sudoración y podemos ser testigos de que esto está pasando. Los mareos que ya habíamos hablado antes, que son bastante comunes. Y como ya habíamos dicho, las náuseas. Ahora vamos a ver unos signos y síntomas de la ansiedad, pero más psicológicos, más enfocados al área de la psicología, ¿no es cierto? Podemos ver que los signos y síntomas, como comentaba Denise, los físicos son visibles, ¿no es cierto? Los podemos ver que le falta el aire, podemos sentir que está nervioso, que empieza a sudar y demás. Los psicológicos son menos visibles, ¿no es cierto? Pero son muy fuertes. Entonces es muy importante darse cuenta que primero la persona, el niño, el joven o el adolescente puede sentirse tenso o nervioso. De pronto, no sé, frente a un examen, se quedan en blanco, ¿no es cierto? No saben qué hacer, no saben responder. Y ahí viene el interrogante, pero si tú sabías, ¿por qué no has respondido? ¿No? Le dice el maestro o de pronto el papá en casa. Si sabías todo, hemos estudiado y de pronto no responde nada, ¿no? Tener una sensación de pánico, donde se quedan inmovilizados, donde no saben qué hacer respecto a una situación, ¿no es cierto? Sentir que otras personas te están mirando, como veíamos en el video, decían, me están mirando, me siento aquí, me siguen mirando, ¿no es cierto? Entonces, está tan enfocado en la situación que siente que todos lo están mirando, que todos están pendientes de él. Y es por eso que dejan muchas veces de hacer las cosas. De pronto una exposición en público puede generar un síntoma muy fuerte a nivel físico o a nivel psicológico también. Insistir en experiencias negativas, ¿no? De pronto le tratas de hablar o de dar alguna solución o de explicarle que en realidad no lo están mirando a él, pero él insiste en que lo están mirando, insiste en estos pensamientos repetitivos y sobre todo negativos, ¿no? Hacia él o hacia la situación que está pasando ese momento. Sobrepensar varias veces la situación, ¿no? Todo el tiempo piensan y piensan y piensan en la misma situación que le ha generado todos estos signos o síntomas de la ansiedad. Pueden ser generados también por uno mismo, ¿no es cierto? Si yo repienso y repienso una situación, por ejemplo, me ha ido mal en algo, entonces vuelvo a pensar y vuelvo a pensar. Generalmente
uno mismo provoca la ansiedad, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos que también los profesores, los docentes o los psicólogos podemos ver y darnos cuenta de lo que está pasando. Hay algunos signos y síntomas de la ansiedad también que pueden ser visibles y en algunos casos no tan visibles, ¿no? Hay algunos que pueden ser más visibles de pronto por los padres de familia, hay otros que pueden ser más visibles por los maestros o por los psicólogos de pronto que estamos en contacto con los niños y jóvenes. Por ejemplo, el aumento del llanto. Vemos un niño que está llorando constantemente ante diferentes situaciones. No siempre el niño o el adolescente llora en una situación específica, sino que se acumula de tantas cosas que a la primera situación puede llorar, ¿no? Pero vemos generalmente un aumento del llanto en diferentes situaciones. Quejas de dolor de barriga o de estómago. Generalmente los niños se quejan de que les duele el estómago y claro, pensamos que has comido algo que te ha hecho daño, pero en realidad son constantes quejas de me duele mi estómago y puede ser que se esté generando una ansiedad. No comer adecuadamente, ¿no? Puede ser la falta de apetito o todo lo contrario, el comer constantemente por ansiedad, pero no comen en sus horas o no comen adecuadamente lo que deberían comer y puede ser un signo o un síntoma también. Se enojan con mucha facilidad, ¿no? De pronto les dices algo en el aula o de pronto como papá le dices algo y está siempre enojado, siempre está irritado, ¿no? Y escuchas de pronto la queja, ya sea de la profesora o de la mamá, que siempre está enojado, no sé qué hacer o no lo contento con nada, pero siempre está muy enojado ante cualquier situación. Dificultades para concentrarse, de pronto se distraen con muchísima facilidad, puede ser en el aula, puede ser en la casa, de pronto están haciendo una tarea que le tomaría un tiempo determinado, pero a la persona que está sufriendo esto le toma mucho más. ¿Por qué? Porque además se distrae con cualquier cosa, ¿no? No sé, ha pasado el perrito y se pone a jugar con el perrito, o de pronto en el aula el amigo ha pedido el permiso para ir a la enfermería o para ir al baño y ella también se distrae o él también se distrae. La preocupación, están constantemente preocupados por algo y ellos no pueden determinar por qué, ¿no? Pero generalmente están preocupados. Pensamientos negativos, los pensamientos negativos es un síntoma que tenemos que prestarle atención, porque generalmente los pensamientos negativos van hacia la persona misma, ¿no? Hacia uno mismo. Puede ser también que vaya a los pares, pero generalmente es propio, ¿no? Siempre van pensando mal de él, ¿por qué soy así? O soy feo, o soy malo, o no hago nada bien, ¿no? Se empiezan a autolastimar, ¿no? A ellos mismos con todos estos pensamientos negativos. Y también la necesidad de apego constante, ¿no? Se apegan tanto a los docentes, no quiero pasar el recreo contigo, prefiero estar contigo, ¿no? Necesitan estar con alguien y generalmente buscan a un adulto que les dé confianza, que les dé seguridad, ya sea un padre, una madre o de pronto los docentes que muchas veces o los profesores que muchas veces hacen también de padres o madres, ¿no? Entonces generalmente están buscando esa aprobación y ese apego constante. Bueno, como habíamos dicho, gracias Mari, como habíamos dicho, queremos hacer un poco más de énfasis en esta charla en los ataques de pánico, ¿no? Sobre todo ahora, post pandemia, donde los adolescentes y los niños han vuelto a las aulas, que es una alegría para todos los que estamos en un contexto educativo, académico, pero también es una preocupación, ¿no? Entonces, no quisiéramos que se pasen por alto estos síntomas, ¿no? A ver, otra vez quisiéramos explicar, ¿no? Que los ataques de pánico pueden ser tan angustiantes, ¿no? Y definitivamente son síntomas de ansiedad. Estos síntomas pueden realmente generar mucho dolor, mucho temor en los niños y en los adolescentes, ¿no? Comienzan repentinamente y no tienen una causa certera, ¿no? Estos síntomas pueden ser dificultad para respirar, ¿no? Incremento del ritmo cardíaco, sensación de desmayo e incluso llegan a, si no a desmayarse, a caerse,
¿no? Llegan a estar en el piso. Una transpiración, ¿no? Náuseas, dolor en el pecho, dolor de cabeza, que también puede ser dolor en el cuello. Y los niños y los adolescentes expresan tener miedo a volverse locos. No saben cómo reaccionar ante este ataque que están sufriendo, ¿no? Y tienen mucho miedo a morir. Si bien el ataque de pánico es de 5 a 20 minutos, pero logra ser eterno para ellos. ¿No? Los ataques de pánico no son peligrosos y terminan pronto, pero sin embargo, el que está viviendo este ataque siente que el tiempo pasa muy, muy lentamente, ¿no? Durante un ataque de pánico, después de un ataque de pánico o durante un ataque de pánico, es muy importante realizar ejercicios de respiración. Y definitivamente estos van a ser útiles para reducir los síntomas, tanto físicos como psicológicos. Bueno, como ya hemos hecho esta primera dinámica, ¿no es cierto? Y Denise ya ha comentado un poquito este tema, les dejamos aquí una herramienta que pueda ayudar, ¿no es cierto? Que pueda ayudar a apoyar a los niños y jóvenes que están presentando ansiedad. De pronto respirar y de pronto centrarnos en el aquí y en el ahora y en lo que vamos a hacer, ayuda a los niños y jóvenes en poder sobrellevar esta situación. De pronto hemos recibido, como comentaba Denise también, después de la pandemia, niños demasiado ansiosos, niños que han sufrido diferentes situaciones durante este encierro y durante todo este proceso que hemos vivido. Entonces es muy importante ayudarlos a ellos, ¿no? Y poder encontrar este apoyo para que ellos puedan sobrellevar estas situaciones. ¿Cómo podemos apoyar además a niños y adolescentes con la ansiedad? Hay varias maneras en las que se puede apoyar sobre todo a niños y adolescentes para que reduzcan sus altos niveles de ansiedad. Es importante ayudarles a ellos a entender qué es la ansiedad, ¿no? Muchas veces damos por alto, ¿no? El ya, a ver, respira, tranquilízate, tómate un vaso de agua y no pasa nada, ¿no? Entonces es importante que el niño o el adolescente entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo podrían sentirse, qué es lo que siento y por qué siento esto, ¿no? Y eso le va a ayudar al niño o adolescente a lidiar con lo que está pasando, ¿no es cierto? Cualquier persona que sufra de ansiedad debe ser motivado a aprender estrategias de autoayuda. Eso es un tema muy importante. Tenemos que brindarle las estrategias para que pueda sobrellevar esto y volvamos al punto que les hablábamos y les decíamos, es normal sentir ansiedad en algunos momentos. Es normal que si vas a hablar frente a público, de pronto te pongas un poquito ansioso, tengas alguna técnica y lo superes y lo puedas hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, dar un examen, por ejemplo, hacer amigos, por ejemplo, pasar de ciclo en el colegio, por ejemplo, cuando ya no es tanto amigo el niño que era tu amigo, porque esas vivencias que pasan los niños en el colegio son muy normales y las vemos diariamente, ¿no? Estamos presentes de su crecimiento. Y tenemos que entender también que el estar en un centro educativo, en un colegio, en una guardería, en una universidad, es un espacio privilegiado para el desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades cognitivas, pero también de habilidades sociales. Entonces tenemos que entender a la persona, al niño, adolescente, como un todo, ¿no? Como un ser humano completo que va a sufrir estos temas, pero también los puede sobrellevar. Y para eso estamos nosotros los especialistas y ustedes, los profesores, los papás y todos, para ayudar a que el niño pueda entender y pueda saber lo que le está pasando. Si dejamos pasar mucho tiempo, las estrategias de pronto tienen que ser diferentes para que puedan ayudar. Algo que es muy importante es que no todas las estrategias sirven de igual manera a todas las personas, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que el niño o que el adolescente se conozca y así pueda saber qué estrategia pueda tomar. De pronto a mí me ayuda a respirar, ¿no? Y algunas estrategias que vamos a ir hablando a continuación también.
Dentro de estas estrategias se pueden incluir, por ejemplo, el practicar ejercicio regularmente, ¿no? El practicar ejercicio ayuda mucho a la ansiedad, ¿no es cierto? A liberar todas estas sensaciones que estamos teniendo. Reducir la cantidad de cafeína y azúcar también ayuda mucho a que puedan sufrir menos de ansiedad. Hablar o conversar con algún amigo o con algún mentor. Escuchar música de pronto puede ser alguna estrategia también que puede ayudar dentro de sentirse mejor, ¿no es cierto? A veces alguna canción o la música que nos gusta nos ayuda a relajarnos o nos ayuda a cambiar el estado de ánimo también. Escribir un diario ayuda, el poder redactar, el poder escribir o poder dibujar, de pronto si alguien se siente más cómodo dibujando. Promover una vida saludable, ¿no? Pero no solamente saludable físicamente, sino también emocionalmente. Utilizar algunas técnicas de distracción que puedan ayudar al niño o al joven que está sufriendo ansiedad. Animar a un pensamiento positivo. Si bien van a haber muchas dificultades, muchas cosas que se van a ir presentando en el día a día, es importante ponerse de pronto en la noche a pensar qué ha sido algo positivo que ha pasado hoy, ¿no? Enseñarle al niño o al adolescente a encontrar todas estas cosas positivas que hay en la vida y en el día a día. Usar ejercicios de respiración también para poder controlar la ansiedad o su ansiedad. Bueno, veremos otros apoyos ahora, ¿no? Es bien importante que cada docente, cada psicólogo, cada persona que esté dentro del aula o fuera del aula, pero que sea parte de un contexto educativo o académico, conozca, ¿no? A estos adolescentes, a estos niños. Si nosotros conocemos su historia y los escuchamos y además los observamos, ¿no? Podemos ir explicando mejor qué es lo que está pasando. Perdón, ¿hay alguien que tiene su micrófono activado y hay un retorno? Si por favor lo pudiera apagar. Gracias. ¿No? Entonces es muy, muy importante conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Y hablar con ellos, observarlos. Cuando vemos que tienen dolores de estómago o de cabeza o se sienten mareados, tomarnos un tiempo para ver por qué pasa esto, en qué clases, antes de clases, después de clases, durante el recreo, antes del recreo, para ir desarrollando hipótesis, ¿no? Es una ansiedad con relación a el tema social, es una ansiedad de separación. Ahora, después de haber estado en esta pandemia que en las aulas ha durado 2 años, ¿no? Es una ansiedad que se genera ¿por qué? ¿No? Entonces, tener no solamente los ojos bien abiertos, sino tratar de conocerlos, de hablar con ellos, de explicarles qué es la ansiedad y cuándo ellos sienten estos síntomas, tanto físicos o psicológicos, ¿no? Como Mariselvi decía, nos explicaba, hay varias formas en que podemos ayudar cuando los niveles de ansiedad no son muy altos ni muy frecuentes, ¿no? Hacer ejercicio, una alimentación saludable, cuando los profesores de los diferentes colegios nos exigen a los papás que mandemos comida saludable, que no tenga azúcar, tiene una razón muy importante, ¿no? Y es la salud física y psicológica de nuestros niños y adolescentes. Entonces, si usando todas estas estrategias que les dijimos con anterioridad, no se solucionan estos niveles de ansiedad y al contrario empeoran o son más recurrentes, entonces deberíamos derivar a un psicólogo externo que trabaje externamente fuera del colegio,
¿no? Ya sea a nivel individual o a nivel familiar. Pero solo vamos a poder derivar a la persona correspondiente para que haya un apoyo certero si conocemos tanto al niño, al adolescente, como lo que le está pasando. Bueno, queremos terminar esta charla y esta información que espero que haya sido de su agrado y de ayuda también para todos ustedes, ¿no? Queremos terminar con esta frase de Rollo May que dice, la ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La cuestión en el manejo de la ansiedad consiste en reducir a niveles normales y en utilizar luego esa ansiedad normal como estímulo para aumentar la propia percepción, la vigilancia y sobre todo las ganas de vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las licenciadas que nos han acompañado en esta tarde, la licenciada Denise Menacho y la licenciada Maricel Vilara. Algunos comentarios estamos encontrando y preguntas aquí en el chat, pero quisiéramos algunos poder señalar. Alguien dice, por ejemplo, Patricia Costa nos dice, yo tengo un niño en sala de 4 años que es muy agresivo con los pares. Yanira Milenka nos dice, ¿cómo se puede tratar la ansiedad social en adolescentes? La licenciada Aymara Morales nos pregunta, ¿qué podemos hacer los educadores con niños que están trabajando de forma presencial en aulas después de 2 años y donde son frecuentes las crisis de ansiedad? Y algunos de los comentarios ya son como comentarios que apoyan a lo que las licenciadas nos han venido desarrollando en esta tarde de hoy, miércoles 18 de mayo, y es, Mónica Solís, creo que es importante que los que somos docentes también aprendamos a manejar estas situaciones, ya que también estamos saliendo de la pandemia y muchos atravesamos situaciones muy difíciles y complicadas en la pandemia. Y como tratamos con adolescentes, tenemos que estar lo más saludables posible para poder tratar con lo que pasa a los chicos y chicas de forma adecuada. Una pregunta interesante nos dice que si el azúcar interviene en la ansiedad, y otra persona le respondió y dice que sí, porque acelera la actividad del sistema nervioso central. Entonces, muchísimas gracias pues a todos los participantes que se han conectado, no solo de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Y si quieren entonces las licenciadas algún comentario con respecto a lo que acabamos de leer. Bueno, Dale, algo ¿no? muy importante para poder responder la pregunta de cómo trabajar la ansiedad en adolescentes. Primero es importante conocer, ¿no? De dónde se genera esa ansiedad, ¿no? Muchas veces si conversamos con el adolescente, no les va a dar mayor información de dónde se genera, porque ellos no saben de pronto de dónde nace. Entonces es muy importante conocer, conversar, ¿no es cierto? Saber, como Denise comentaba, en qué momento se da esta situación, en qué momento se ponen ansiosos. Ya la adolescencia de por sí es una edad complicada, ¿no es cierto? Es una edad donde se generan muchos temores, ¿no es cierto? Temor a ser rechazado, el temor a ser juzgado, el temor de pronto a participar en aula, a fallar, ¿no es cierto? En un examen, muchas veces prefieren dejar en blanco a enfrentarse al examen. Entonces, primero es importante conocer, ¿no es cierto? Poder conversar. Muchas veces estamos en el aula y vemos diferentes comportamientos, pero si de pronto tienen la oportunidad de observarlos en el recreo o de poder conversar en algún momento con el adolescente, de pronto pueden tener más datos de dónde está generando esta ansiedad, ¿no es cierto? Puede ser que venga de casa, como el ejemplo que ponía Denise, de esta niña, por ejemplo, que vivía el divorcio de sus padres y tenían miedo a ser abandonada de pronto. Entonces, puede estar pasando una situación que no sea netamente académica o del colegio, sino que sea también y se relacione
de casa, ¿no es cierto? Entonces es muy importante conocer para poder ayudar desde todos los ámbitos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el colegio y la familia y los especialistas es una mesa de tres patas. Si una de las patas falla, la mesa se cae. Y en este caso, los adolescentes o los niños están en la mesa. Entonces, si uno de los tres falla y no trabajamos en conjunto, podemos perder, ¿no es cierto?, al niño o al adolescente o generar de pronto mayor ansiedad, incluso un ataque más fuerte, ya sea de pánico, de fobias, ¿no? Y se van generando diferentes temas también. Entonces es importante conocer y saber de dónde viene. Y también que el adolescente, porque son más conscientes de pronto de poder hablar con él y enseñarle algunas estrategias para que esto pueda ser trabajado por él también. Muchísimas gracias. Con Muchísimas res- gracias, licenciada Mariselvi. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Aquí, Yo no. quisiera contestar la pregunta que dice, ¿cómo los educadores, a ver, la tenía por aquí, cómo podemos los educadores, la perdí, pero acá está, ¿qué podemos hacer los educadores con niños que están trabajando de forma presencial en aulas después de 2 años y donde son frecuentes las crisis de ansiedad? Bueno, todos los que estamos en aula las estamos viviendo, ¿no? Como Mariselvi nos dijo, hay muchos duelos que todavía no se han resuelto, ¿no? Muchos conflictos en la casa, desde económicos, pasando por separaciones, una infinidad de situaciones que nosotros como adultos también las vivimos, ¿verdad? Entonces, para que los niños logren expresar todo esto, lo importante son hacer actividades muy bien planificadas, donde trabajen los educadores, y si hay psicólogo en la institución, invitar al psicólogo, ¿no? Y donde los niños puedan ir sacando todos estos dolores, todas estas situaciones que les causan ansiedad y lograr hacer un cierre positivo para todos ellos, ¿no? E ir evidenciando estas situaciones y que ellos se den cuenta de que no solo son individuales, sino muchas veces otros niños del curso también las viven. Es interesante cuando un par da una solución para diferentes situaciones, ¿no? Entonces el niño se ve acompañado y entiende que otro igual a él está viviendo la misma situación. Pero una vez más, repito, tienen que ser actividades muy bien planificadas, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Entonces, estimadas licenciadas, vamos a agradecer a todo el público asistente. Hemos estado colocando en los mensajes el link para que puedan registrar su asistencia del día de hoy y puedan recibir el certificado correspondiente. Recordarles que deben de llenar con mucho cuidado el mail, porque a veces un espacio, un puntito falla y por esa razón no les llega el certificado. Permítanme en este momento compartir con ustedes estos aspectos logísticos. Bueno, en primer lugar, agradecer a las licenciadas por su magnífica participación esta noche. La Universidad La Salle les está haciendo entrega de este certificado por su participación como ponentes en el Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades con la conferencia Entendiendo la Ansiedad en el Contexto Educativo, a la licenciada Denise Menacho Pardo, así como a la licenciada Mariselvi Lara Simón. Recordarles que estamos en esta actividad, que es un seminario internacional que contiene varias conferencias y que ustedes van a encontrar toda la publicidad, no solo de todas las ofertas educativas que nosotros proponemos, los diplomados, que ya el día 25 de mayo estamos iniciando con la 7ª versión del diplomado en Educación Especial e Inclusiva y con el diplomado en Neuroeducación el día 25 de mayo. Todavía están a tiempo de inscribirse.
así como estos dos diplomados que tenemos en tecnología educativa y educación infantil que saldrán ahora en el mes de junio. Recordarles que el próximo viernes, este viernes 20, tenemos la conferencia La equinoterapia como soporte terapéutico con la licenciada Christy Grace Kieri Bomboris. Decirles que toda esta información ustedes la encuentran tanto en la página web de la universidad, así como en el Facebook oficial de las carreras de educación y de las carreras de psicología, donde están los links para la inscripción. Además, están preguntando que cómo acceder a las presentaciones. Recordarles que todas las conferencias se suben al canal institucional de YouTube de la Universidad La Salle en Bolivia. Además, este ha sido el certificado que se les ha enviado a las personas que participaron el viernes 13 de mayo. Así que si alguno de ustedes se les está dando un certificado por cada conferencia, igual por la del día de hoy y cada una de las siguientes, así que hay que llenar con mucho cuidado y ese certificado se envía por ser un correo masivo, se envía desde este mail que se llama educacionsinbarreras2020@gmail.com. Es muy probable que cuando es la primera vez que le está llegando, llega a su bandeja de correo no deseado de spam. Así que es muy importante que las personas que me han recibido se contactan conmigo, no hay ningún inconveniente. Todos ustedes me conocen, yo soy Marta Borges, coordinadora de la carrera de educación, una servidora de ustedes, y que todas estas propuestas de formación continua y de ingreso libre y gratuito y democratización del conocimiento ha sido posible gracias a nuestra propuesta en tiempos de pandemia de educación sin barreras. Así que muchísimas gracias a todos, hasta la próxima oportunidad y nos vemos el día viernes con la conferencia de la equinoterapia como soporte terapéutico. Muchísimas gracias de nuevo a las licenciadas que nos han acompañado en esta noche, orgullosas de que sean las docentes de nuestro plantel aquí en la Universidad La Salle, parte de nuestro staff docente y que son de alto nivel y de gran calidad. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.